y Gaza. Muy bien, vamos a saludar a nuestro invitado. Él es Jorge Araneda. Él es doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Muy buenas noches, bienvenido a Gemundo. Hola, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Bueno, yo quisiera empezar por, los rebeldes, los hutíes en Yemen han advertido que van a vengar la muerte de su primer ministro y han amenazado a Israel con días oscuros. ¿Qué es lo que se viene en ese país, en ese enfrentamiento en el cual prácticamente toda la cúpula ha sido eliminada? Sí, es importante distinguir dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con el poder administrativo del régimen hutí. Por un lado, lo que tiene que ver con la mayoría de los ministros, en realidad fallecieron parte del gabinete y algunos ministros claves, como fueron no solamente el primer ministro, sino también el ministro de Economía, Electricidad, Industria, incluso otros ministerios mucho más pequeños, como el de Turismo y también de Información. Pero particularmente eso tiene que ver con un golpe, aunque nos demuestra la capacidad de la inteligencia israelí, que ha mejorado con el paso del tiempo, con el paso de los meses, dado que hace menos de un año la comunidad de la inteligencia israelí con sus aliados en la región, no solamente lo que tiene que ver con Arabia Saudita, sino con también Estados Unidos, no lograba, lógicamente, tener en un punto, lógicamente, la cúpula. Pero esa es la cúpula particularmente administrativa o de la política doméstica. Eso no significa que no tenga relevancia, pero estos nombres pueden ser, lógicamente, cambiados sin mucha dificultad. En realidad, el poder de la cúpula interna cae bajo el jefe de la oficina del Consejo Político Supremo, el señor Ahmed Hamed, que en realidad él es la figura clave. De hecho, cuando se produce el asesinato de estos ministros junto al primer ministro de los hutíes, lo primero que se hace, lo primero que se demuestra en términos de los comunicados, que lógicamente no habían sido tocados ni la cúpula militar, ni menos aún, en realidad, la pieza clave que es Abdul Malik al-Houthi, el líder, entre comillas, real lógicamente, del régimen. Por lo tanto, habría que separar estas dos cúpulas, y aunque es un golpe directo al régimen hutí, no es un golpe que, lógicamente, vaya a desestabilizar, lógicamente, la política tanto interna como externa de los hutíes. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer. ¿Qué es lo que explica, en primer lugar, los ataques de los hutíes en contra de Israel? ¿Tiene que ver netamente con la cuestión de Gaza, con la vinculación que tienen los hutíes al eje de la resistencia iraní, o también hay algunas consideraciones de política interna con respecto a la marcha del gobierno en la zona que controlan los hutíes en Yemen? Sí, es en realidad un conjunto de una narrativa bastante singular. Primero, en términos de contexto general, el régimen hutí controla aproximadamente entre un 35 y un 40% del territorio yemení en su totalidad, pero no solamente controla este escaso terreno, aproximadamente 35, que nos viene en realidad a no dar un verdadero panorama, en tanto que en realidad en este pequeño territorio están aproximadamente el 70% de la población muy bien organizada, que lleva décadas de una guerra particular, no solamente con el gobierno paralelo yemení, sino con una guerra casi de desgaste que incluso lo llevó a tener casos de hambruna o de crisis alimenticia, en tanto que se bloqueó lógicamente a la población y lógicamente a su acceso a bienes humanitarios, pero también de alimenticio. Con una guerra lógicamente con la frontera del norte, que tiene que ver con la población o con el territorio de Arabia Saudita. Los hutíes particularmente es una comunidad con enorme y con muy bien organizados lazos familiares y que tienen una distinción en términos étnico-confesional particularmente
bastante singular que los distingue de la población o de la mayoría de la población sunita que lógicamente convive en la península arábica. Eso por un lado, que también los vincula lógicamente con el régimen iraní en términos de no solamente financiamiento, sino también de ayuda que le ha prestado a lo largo de las décadas el régimen iraní en términos no solamente de componentes militares, sino también de subsistencia propiamente tal, por una parte. Y por otro, lo que tiene que ver con una narrativa de una política exterior que tiene que ver en términos de una guerra para ellos antiimperialista, por un lado, pero también en torno de una crítica bastante singular, pero también ácida hacia los regímenes no solamente árabes de la península arábica, sino también del Levante, o sea, de Siria, Líbano, Jordania y Palestina, en torno a lo que tiene que ver con el proyecto israelí, que lo ven desde la mirada hutí como una extensión del imperialismo norteamericano en la región. Bueno, ha sido durante el sepelio de los ministros asesinados, han dicho pues que ellos han jurado pues la eliminación del Estado de Israel, y no solamente eso, también de los Estados Unidos, pero han detenido a 11 trabajadores de Naciones Unidas. ¿Cómo podemos entender eso? Porque ahora ya estamos hablando de civiles, no son oficinas del Programa Mundial de Alimentos y de la UNICEF. Sí, dentro de la lógica de la población o del régimen hutí, lo que particularmente se comprende es que las organizaciones internacionales serían parte o, lógicamente, componentes de lo que tiene que ver con el régimen norteamericano, desde su propia lógica. Y por lo tanto no tienden a ser capturados en términos de generar asesinatos como fue Daesh o ISIS, que eso sí nosotros lo recordamos en términos de Siria e Irak, sino se capturan, lógicamente, lamentablemente, a estos cuerpos de paz para utilizarlos como moneda de intercambio para negociaciones posteriores, sino también para, lógicamente, tener una mayor visibilidad en la región, en términos de poder generar una narrativa de ser un régimen invicto y que ha llevado una guerra cuasi perpetua con Estados Unidos, pero que mantiene, entre comillas, una normalidad dentro del régimen, proporcionando estabilidad a su propia población. Por lo tanto, lo que hay que comprender es que el régimen hutí tiene que mantener una narrativa interna de apoyo a su propia población y aliados internos, y por lo tanto lo que tiene que ver con la captura de cuerpos de paz, pero también con los ataques hacia el Mar Rojo y lógicamente la destrucción de cargueros de diferentes, lógicamente, banderas, y con, lógicamente, la excusa de detener el paso comercial de una zona bastante crítica para el desarrollo, como se llama, de la logística de petróleo y de bienes que pasa por ahí, tiene que ver con una narrativa que ellos quieren controlar y sobre todo mantener, que lo hacen de forma bastante exitosa. Jorge, has hablado sobre la disrupción que hay en las rutas comerciales marítimas. Los hutíes tienen capacidad de lanzar ataques sobre el Mar Rojo, sobre el estrecho de Bab al-Mandeb. Es una vía fundamental para el flujo del comercio de petróleo y de otros bienes que pasan por el canal de Suez. ¿Qué rol está jugando Arabia Saudita en este contexto? Porque inicialmente pues, hubo ataques de los hutíes en contra de instalaciones petroleras que pararon luego de la normalización de relaciones diplomáticas con Irán. Pero ¿qué rol está jugando Arabia Saudita al estar en medio de estos ataques entre los hutíes e Israel? Arabia Saudita se encuentra en una posición de bastante desventaja. De hecho, una de las razones que incentiva a Arabia Saudita a llegar a firmar o tratar de, lógicamente, de generar acuerdos con el Estado de Israel, eso es lo que se llamó el Acuerdo de Abraham, tenía que ver con generar vínculos no solamente con Israel, sino con mayor importancia con Estados Unidos, en tanto de que Arabia Saudita sabe, y esto lo sabe no solamente Arabia Saudita, sino toda la región, que existe una posibilidad real y cierta de que los hutíes, con la capacidad tecnológica y con una agenda propia,
que en algunos casos los lleva mucho más allá de ser categorizados solamente como unos proxies iraníes, posiblemente podrían destruir capacidades de infraestructura de producción y de transporte vía terrestre de petróleo de Arabia Saudita. Y es ahí en donde lógicamente después gracias a China y a otros contactos en la región, es donde Arabia Saudita puede normalizar las relaciones diplomáticas con Irán, tratando de generar un canal diplomático de contacto directo para no verse enfrentado en esta situación. Lo que no quiere Arabia Saudita es que se cree una guerra paralela entre los hutíes y su infraestructura clave, porque sabe que esa tecnología de drones que manejan los hutíes y que han mejorado con el paso de las décadas no podría ser contrarrestada por la capacidad actual de Arabia Saudita. Entonces, lo que tratan de hacer es poner paños fríos, es lógicamente tratar de que los hutíes no los consideren un enemigo inminente e inmediato, aunque están en lados opuestos lógicamente, de las fronteras en términos ideológicos, pero también políticos, y por lo tanto siempre los ataques han tratado, Irán lógicamente ha tratado de mantener un cierto control ahí. Lo peor o la pesadilla de Arabia Saudita es que los hutíes se salgan, entre comillas, de esta hoja de ruta o de negociaciones diplomáticas bajo los canales de Irán, y los hutíes empiecen a atacar de forma indiscriminada la producción petrolera, que de alguna u otra forma no existe, y este es el gran problema de la región, o el punto clave de la región, no existe cómo transformar actualmente los pasos más allá de la vía marítima. O sea, no hay ninguna forma de transportar de este a oeste el petróleo si es no pasar por mar, y por lo tanto por las costas de Yemen. Bien, muchísimas gracias pues a nuestro invitado Jorge Araneda, doctor en Relaciones Internacionales en Medio Oriente de la Universidad de Ankara. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por estar en el programa. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Bien, nosotros hacemos una breve pausa, amigos, y regresamos con más.